Dice entonces 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, lo insensato y lo débil de Dios. Y antes que me apedreen, tengo que decirles que yo no encuentro nada insensato ni débil en Dios. Solamente es el título basado en este versículo que Dios me entregó cuando estaba orando por esta enseñanza. Ahora, el apóstol Pablo tampoco es que piense que en Dios haya algo débil o insensato. Simplemente le está diciendo que la cruz de Cristo, lo dice en el versículo, los dos versículos anteriores, que la cruz de Cristo es un tropiezo para los judíos y para los griegos. Esto se debe a que, por supuesto, ellos tienen una larguísima historia de caudillos, de salvadores, y en el caso de los griegos de héroes mitológicos que salvaron a la nación en diferentes circunstancias, eso lo sabemos muy bien los cristianos, y que era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, cuando ven que Jesús muere en la cruz, los que todavía tenían alguna esperanza en él, pues se volvieron atrás, porque dijeron que eso era debilidad en Jesús, ¿cierto? Que ellos no pueden entender que a través de la cruz se haya hecho la redención o, digamos más bien, la salvación de los hombres, porque para ellos salvación no significa estar libre de condenación, sino que significa pues estar libre de sus opresores eh, humanos pues en ese momento, ¿no? Recordemos que ellos estaban bajo el yugo romano. Entonces la salvación para ellos era simplemente que alguien viniera, destruyera el imperio romano y los pusiera a ellos como cabeza de las naciones, ¿sí? Ahora, entonces Pablo no encuentra debilidad o insensatez en Dios, pero claramente a través de la historia los hombres sí lo han hecho y de eso se trata hoy esta palabra. Vamos a hablar acerca de la insensatez y la debilidad que a través de los tiempos los hombres han encontrado en Dios. Y podemos empezar por Adán y Eva. Yo creo que allí tenemos el primer encuentro donde se da esta situación. Por supuesto que Adán y Eva vinieron en las mejores condiciones y en las mejores épocas que haya vivido cristiano alguno hasta este momento sobre la tierra, ¿cierto? Es demasiado largo tratar de describir lo que había en el paraíso y las facultades de ellos, la vida que ellos tenían en ese lugar, la abundancia, la prosperidad, o sea, no tenían ninguna carencia. De hecho, pues la mayor gloria del paraíso era que Dios estuviese allí y que ellos pudiesen hablar con Dios cara a cara, que es el anhelo realmente de cada hijo de Dios y es la mayor riqueza que podamos encontrar en esta tierra o en el Edén, ¿cierto? Pero ellos encontraron debilidad o insensatez en Dios. Miremos, vamos a leerlo, más o menos. Génesis 3:5 dice, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Bueno, parece que realmente no existe paraíso sin serpiente, ¿no? ¿Quién está hablando allí? Está hablando Satanás, está hablando con Eva a través de la serpiente, como sea pues que sucediera el hecho. Y le está diciendo lo que Dios les ha reservado, que les ha prohibido comer, es porque el día que ustedes coman de esto, ciertamente van a ser como Dios. Entonces, ¿por qué tiene efectividad la tentación de Satanás para con Eva? ¿Por qué la tienta y ella cae en tentación? Es realmente por el hecho de que hay una necesidad en ella. O sea, hay algo que ella desea y que no tiene. En el paraíso tiene todo lo que un ser humano puede tener, pero no puede llegar a ser Dios. Realmente Satanás está derramando su frustración sobre ella, porque este deseo viene del corazón, se genera en el corazón de Satanás, no se genera en el corazón de Eva. O sea, yo no creo que Eva quisiera ser Dios hasta antes de ser como Dios, antes de tener esa conversación con Satanás. Es Satanás
poniendo su corazón y su deseo en el corazón de Eva. Satanás fue el primero que tuvo este deseo y yo puedo decir que fue el primer ser en el universo que tuvo una crisis de identidad, sí, de género. ¿Por qué? Porque él era querubín, pero se sentía que era Dios. Y eso le transmitió a Eva. Entonces, en Eva se abrió un deseo que no conocía y efectivamente pues sabemos que pecó. Entonces, ese deseo de querer ser Dios o de querer ser como Dios es una carta que Satanás ha jugado muchísimas veces y con la que le ha ido supremamente bien, ¿sí? Hasta ahora, pues lo hizo en el cielo, lo hizo en la tierra con Eva y lo sigue haciendo en el día de hoy en muchas religiones y filosofías y en muchas maneras lo sigue haciendo hasta el día de hoy. O sea, entonces, ¿cuál es la debilidad o la insensatez que encuentran Adán y Eva en Dios? O digamos específicamente Eva dice, pues sí, podemos ser como Dios. O sea, ella ha conocido a Dios como un padre, ha conocido a Dios como un ser que viene en determinados momentos a hablar con ellos, que toma forma humana y tiene comunión con ellos y ellos realmente son felices con Dios, pero el anhelo se convierte, se tergiversa al querer ser como Dios, cosa que no va a suceder nunca jamás con ningún ser creado. No somos dioses, no seremos dioses, los querubines no son dioses, no serán dioses, los ángeles tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está lo débil y lo insensato de Dios. Según Eva, Dios me está ocultando algo. Dios me está engañando. Dios me ha dicho, o Satanás me ha dicho, que si como de ese fruto seré como Dios. Entonces, ¿qué es lo insensato de Dios? Que Dios es simplemente un poquito mayor que yo. Pero no es así, Dios es infinitamente mayor que yo. Entonces aquí vemos pues uno de los ejemplos de lo que los hombres consideran insensato o esta parte pues que habíamos dicho, perdonen, lo débil o lo insensato de Dios. Dios es tan débil que yo puedo llegar a ser como Dios. Y es algo que nos está transmitiendo hoy muchas filosofías, religiones, teologías, etc. Entonces, bueno, desafortunadamente ocurrió esto, tomaron el fruto, teniendo la visión de ser como Dios, aunque de cierta manera Satanás mintió, o digamos que dijo una verdad a medias que equivale a una mentira completa. Ahora, el hecho es que la persona que piense esto tiene esta idea de que ve a Dios como cuando vemos una montaña desde lejos, ¿cierto? Cuando estamos muy lejos de la montaña podemos verla prácticamente a nuestra altura, ¿sí? Podemos contemplarla toda de arriba abajo. Pero a medida que nos acercamos a la montaña va creciendo y nosotros vamos empequeñeciendo. Entonces, quien cree que puede ser como Dios es porque o quiere bajar a Dios de su estatura, de su poderío, de su santidad, de su ser, todo lo inmenso que Él es, y ponerlo a nuestro lugar, o es porque es una persona que tiene el ego demasiado inflada y cree que está a un pasito de ser como Dios. Pero entonces viene la caída y Adán y Eva son expulsados, no de la presencia de Dios, pero sí del paraíso. Esto es uno de los versículos más tristes que hay en las Escrituras, ver cómo Dios los echa de casa. Y no solamente eso, sino que la relación se rompe de una manera terrible, porque antes lo que había entre ellos era una tremenda comunión, donde el amor, la presencia, la gloria, la bondad, la sabiduría de Dios estaba con ellos constantemente, pero ahora se cambia a una relación de necesidad, ¿cierto? A una relación de dependencia. Ellos simplemente estaban en casa del Padre y lo tenían todo. Cuando son expulsados de aquel lugar, pues ya les falta todo. Entonces ya el buscar a Dios no es para tener esa comunión que había antes, sino para llenar una necesidad que hay en ellos, sea física, espiritual, material, de salud, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces esta es la primera, digamos, relación de visión de insensatez que el ser humano
encuentran Dios, pero hay muchas más. Yo solamente traigo aquí 3 y veremos la que nos corresponde el día de hoy a nosotros, ¿sí? También en Sinaí entonces se presenta, bueno, en Génesis Dios se presentó como Padre, ¿sí? Como un Padre bueno y amoroso. Delante de Israel se presenta como un poderoso gigante. Lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, esta manifestación que se vio en el monte Sinaí fue una cosa sencillamente aterradora. Pues yo estoy trayendo un solo versículo, espero que cada persona pueda leer su contexto en el lugar donde se encuentre, cuando quiera hacer el estudio, y ver que era terrible pues lo que había en el monte, ¿no? O sea, una nube espesa, no recuerdo, no sé de qué color era, si blanca o negra, no lo recuerdo, pero una nube espesa, un temblor de la montaña, fuego y azufre llenándolo todo, y una trompeta que cada vez que sonaba lo hacía más duro, todo se estremecía, las personas corrían de pánico, nadie podía tocar el monte, animal o persona, porque iba a morir. Entonces esa gloria visible de Dios tan tremenda, tan gigantesca, causa terror en el pueblo. No era realmente la intención esa, de causar terror, y ya les voy a decir por qué. Esta es una manifestación que muchos quisieran tener hoy, que muchos quisieran que Dios se manifestara de esta manera, digamos, gloriosa, pero realmente es un tipo de visión que, aunque produce terror, pues no produce arrepentimiento ni cambio. Entonces vemos constantemente hombres muy, mujeres muy poderosas de Dios trayendo la gloria de Dios, ¿sí? Pero las personas reciben el milagro y salen y se van, ¿cierto? Le sucedió a Jesús y sucedió en Sinaí y sigue sucediendo hoy día, ¿sí? Ahora, lo que Dios está tratando de hacer en estas personas es mostrarles no terror, no crear terror en ellos, sino mostrarles su gloria. O sea, a esta nación, mire lo que le correspondía a la tarea de Moisés, era sacar un pueblo que estaba en esclavitud en la potencia más grande del mundo de su época, ¿sí? Unas personas que no tenían siquiera, yo creo que ni una cuchilla para afeitarse, unas personas que veían un látigo y con solo ver el látigo comenzaban a temblar, pero entonces tienen que rebelarse ellos contra Faraón, vencer a la nación de Israel, después ir y atravesar un desierto terrible y después entrar a una tierra donde hay gigantes para poseerla por la fuerza. Entonces Dios lo que les está mostrando desde que comienzan a hacer las señales en Egipto, las 10 plagas que derrama sobre Egipto, y después muestra esta gloria inmensa en el monte Sinaí, estamos tratando de manifestarles, mires quién soy yo y el que los está acompañando. Ustedes no están solos, ustedes están con el más poderoso del universo, está a su favor y les va a entregar todo aquello que les prometió a ustedes, a sus antepasados. Entonces Dios está sellando con estas plagas y con esta visión, o quiere crear en ellos ese nuevo espíritu conquistador y de poder que ellos no tienen, pero que van a alcanzar con el tiempo, más no a través de la inspiración de esta imagen, sino a través de otras cosas, ¿cierto? Entonces vemos que el péndulo se fue al extremo. Primero Eva dice, podemos ser como Dios, ¿sí? Pero ahora la gente está mirando, digamos, una debilidad o más bien insensatez en Dios, ¿sí? ¿Qué están diciendo ellos? Ahora nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a Dios porque nos destruye. Entonces ya esto no es debilidad, pero la frase de ellos sí es insensatez. Están diciendo, si me acerco mucho a Dios, moriré. Entonces, vemos cómo los hombres malinterpretan y tomar, digamos, empezar a meditar en nuestro corazón sin la guía del Espíritu Santo, o comenzar como Eva una conversación con Satanás, definitivamente va a terminar acabando con nuestra buena relación con Dios. ¿Sí? Tenemos la palabra y en ella debemos basarnos. Entonces, a ver,
Por supuesto que Dios siempre va a exigir santidad en su pueblo, ¿cierto? Pero al igual que no se le pide a un bebé recién nacido que camine o que hable, Dios nos va llevando paso a paso y vamos creciendo en comunión y vamos creciendo en santidad. A medida que crecemos en comunión, crecemos en santidad. A medida que crecemos en santidad, crecemos en poder. Va sucediendo paso a paso. Entonces, de los creadores de seremos como Dios, ahora viene Dios es demasiado alto y sublime para nosotros. Vamos entonces a la tercera generación y vamos a verlo también cómo sucedió en Jesús, ¿cierto? En Edén Dios se presenta como Padre, en Sinaí se presenta como un poderoso gigante y en Jesús Dios se presenta como el Hijo del Hombre. Entonces en Juan 1:46, la primera parte del versículo dice, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, bueno, sabemos, todos los creyentes, pues con una formación básica, que los judíos de aquella época estaban esperando un Mesías que volviera al ciclo antiguo de que ellos ya habían vivido tantas veces, sobre todo en el libro de Jueces, ¿sí? Uno que venga, derribe a nuestros opresores, nos entregue la victoria y nosotros seamos potencia del mundo. Pero esto es media parte del ciclo, ¿cierto? Sabemos que después de que ellos tienen paz y prosperidad, ¿qué pasa? Pecan contra el Señor, o sea, se degeneran, llegan a un punto donde Dios tiene que volver a tratar con ellos. O no es ni siquiera Dios, es que ni siquiera culpemos a Dios de estas cosas. Podemos decir claramente que cuando ellos se salen de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, entonces sus enemigos se levantan contra ellos y los vencen. ¿Y qué pasa cuando los vencen? Pierden todo y los llevan cautivos, etcétera, etcétera. Quedan en la miseria, quedan en la esclavitud, quedan en la pobreza, quedan desamparados completamente. Ni siquiera es Dios, pero el ciclo se cumple. ¿Qué pasa después de esto? De unos años de sufrimiento, de tristeza, de dolor, se arrepienten. Después de que se arrepienten, Dios les levanta un caudillo. Después de que les levanta un caudillo, Dios vence a la nación que los tiene oprimidos. Después de que vence la nación que los tiene oprimidos, son prosperados. Y después de un tiempo de prosperidad, ellos se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios, vuelven a la cautividad. Después de un tiempo de cautividad, se arrepienten, etcétera, etcétera, etcétera. Dios levanta un caudillo. Y Jesús no vino a hacer lo mismo, definitivamente. Dios es el Mesías, Dios mostró todas las señales que un Mesías debía mostrar, bueno, por lo menos el Mesías sufriente debía mostrar. Y el Mesías triunfante, lo que pasa es que no establece el reino como ellos esperaban en ese momento, como ninguno esperaba en ese momento, porque ahora este reino de Jesús no es de este mundo, será de este mundo, pero ahora, por ahora no es de este mundo. Ahora la guerra es espiritual, ahora la batalla es contra principados y potestades y agentes espirituales de maldad que están en los aires y que tienen el mundo como lo tienen. Entonces, mire que Jesús de hecho comenzó llamando al ministerio a través, a su reino a través del arrepentimiento. O sea, él quería comenzar ese ciclo que había comenzado, del que ellos estaban acostumbrados, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Pero la generación de ellos de aquella época era tan dura que aún Jesús presentando todas sus credenciales de Mesías, pues no quisieron arrepentirse. Más bien como que dijeron, no, primero derrote a los romanos, primero derrote a nuestros enemigos, primero pónganos nosotros por cabeza de las naciones y ahí vemos a ver si aceptamos o no que usted sea nuestro Mesías. ¿Sí? Entonces, de hecho, también los discípulos, aunque creyeron en él, tuvieron muchas dificultades para aceptarlo en plenitud, ¿cierto? O sea, hay debilidad en Dios, o ellos ven debilidad en Dios, o insensatez en Dios, lo débil y lo insensato de Dios, lo vuelven a manifestar aquí, y de hecho, también los discípulos.
O sea, porque ellos que ven, ellos dicen, pues Dios es un hombre. O sea, si yo voy a aceptar que este es Dios, o que es el Hijo de Dios, como ha venido a decirlo, y o es el Hijo del hombre, como ellos tenían claro que se había manifestado en el libro de Daniel, entonces Dios es hombre, es igual que nosotros. Llega cansado del camino cuando va de Judea a Galilea y se sienta al borde del pozo y la mujer samaritana, pues él debía estar ahí cansado, jugado en sudor, extenuado, con hambre, ¿sí? Y entonces lo ven tener hambre, lo ven tener sed, lo ven sudar, lo ven fatigarse, lo ven con sueño, lo ven dormir, también lo ven que por momentos pide, muchachos, ya voy allí un ratico, nadie puede ir conmigo, esto que voy a hacer lo tengo que hacer yo solo, ¿sí? Es un Jesús que manifiesta necesidades fisiológicas de todas las maneras que los seres humanos conciben, entonces ellos ven debilidad en Dios, lo débil y lo insensato de Dios. Entonces ahora tenemos las dudas de los discípulos, bueno, no solamente ellos, realmente de toda su generación. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Y miremos que Pedro hasta el último momento estaba desenvainando espada, o sea, la intención de Pedro de matar a ese hombre cuando iban a capturar a Jesús, pues quedó frustrada cuando el hombre se agachó y en vez de mocharle la cabeza le mochó la oreja, ¿sí? Pero después viene lo mejor. O sea, hasta ese momento con Jesús, Pedro todavía era un espadachín. Hasta ese momento, 3 años y medio andando con Jesús, y Pedro no es que hubiera sido muy transformado que digamos, ¿sí? Pero ahora viene la parte que a nosotros nos corresponde, ¿cierto? Que es Dios en nosotros. Ahora Dios se presenta como espíritu. Bueno, me faltó añadir acá un versículo, pero realmente tenemos muchísimas referencias y sabemos que el Espíritu Santo o que Dios ha querido morar ya en el ser humano a la manera del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Adán y Eva se les presenta a Dios como Padre, ellos ven debilidad o insensatez en Dios. Luego, por el estudio que estamos haciendo, Dios se presenta en el monte Sinaí a la nación de Israel. Ellos ven insensatez y debilidad en Dios. La debilidad es que Dios no puede habitar entre ellos. Dios es demasiado santo, nosotros somos demasiado pequeños. Pero Dios les había dado la magnífica ley, sí. Después el Señor se hace hombre, viene como ser humano, hace toda su obra de Mesías que tiene que hacer. Y hasta el último momento ellos creen que es un simple hombre. Dios es tan débil como nosotros. Ahora Dios ha venido en Espíritu Santo y se ha manifestado a todas las generaciones a partir de Pentecostés y ha habitado por su Espíritu en todo aquel que lo ha recibido como Señor, como Salvador, que ha creído a la obra de la cruz y bueno, ha sido escogido por Dios. Entonces, ahora Dios se muestra como Espíritu. ¿Qué debilidad entonces nosotros o qué insensatez encontramos en Dios en nuestra época? Aquellos tropezaron de diferentes maneras y ahora cómo tropezamos nosotros, que somos la generación más gloriosa que la humanidad haya visto hasta este momento. Lo mejor nos ha sido entregado, ¿sí? Por un lado tenemos a Jesús, cuando lo reconocemos, que Él es el sacrificio por nuestros pecados, que Él se entregó, se despojó de todo, renunció a todo, aún hasta su misma vida, y en una cruz colgó para darnos salvación y para que nosotros pudiésemos tener en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y ahora con qué? Ahora con qué nosotros tropezamos, ahora con qué pensamos que Dios es insensato o es débil. No ha habido mejor época para ser creyente que esta época. Usted me dirá, Adán y Eva, pues que tuvieran toda la abundancia que la tierra podía producir, que tuvieran inclusive la presencia de Dios patente en sus vidas y hablaran con Él cara a cara, no les impidió que ellos pecaran a la primer tentación.
a la primera vez que fueron tentados. Entonces, yo creo que el hecho de nosotros conocer a Dios hoy día, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, y poder elegir, conocer entre el bien y el mal, y poder elegir el bien sobre el mal, nos coloca en una mejor posición que cualquiera otra. Y vendrá otro paso adelante en lo que es la redención de la humanidad, que obviamente es el establecimiento pleno del reino en la tierra, o del reino de los cielos en la tierra. Y allí la gloria será completa, porque ya tenemos una debilidad muy grande, que son nuestros cuerpos, ¿sí? Falta que nuestros cuerpos sean redimidos, y serán redimidos con la resurrección, y Satanás será echado en el abismo, o al principio será pues atado por 1000 años, y viviremos una época supremamente gloriosa, más gloriosa tal vez que esta, pero esa época no tendrá glorias que nosotros podemos estar viendo hoy. Entonces tenemos que aprender a valorar, a amar y a valorar lo que Dios nos ha dado sin encontrar debilidad, ¿sí? O insensatez en Dios. Pero esta regeneración sí encuentra debilidad y sí encuentra insensatez en Dios todos los días. O sea, la gente no valora lo que Dios les ha dado. Y por eso surge un evangelio como el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿sí? Un evangelio donde se ofrece baratijas a las personas, un evangelio que va encaminado al alma y no al espíritu, a tocar las emociones, a tocar la mente, a sembrar ideas, a decir palabras poéticas bonitas, a decir que tus planes Dios los tiene en sus manos y que Dios recoge en su redoma tus lágrimas y que Dios sabe todo lo que has sufrido y Él te va a compensar y que Dios sabe los que te han traicionado y Él va a hacer otra cosa. No, no es el evangelio del reino, no es lo que predicó Jesucristo. La predicación y la palabra del evangelio no va al alma, va al espíritu, aunque hablarle al alma es muy bonito, ¿cierto? Todos esos poemas hermosos de cómo Dios nos ama incondicionalmente, que es cierto, pero no se trata de obtener bienes y riquezas en esta tierra. De hecho, nuestro ejemplo debe estar tomado de aquella primera generación que vivió la vida espiritual como en toda su pureza, ¿sí? Entonces, esta generación, o sea, lo que nosotros recibimos de Dios es incomparable. O sea, Adán y Eva tuvieron a Dios como padre, pero Dios no moraba en ellos. Lo mismo sucedió, digámoslo con todos los demás, claramente, en Israel. Dios de pronto venía sobre un profeta, ungía a un rey, lo capacitaba, pero la intimidad, la capacidad, el poder que Dios ha puesto en su iglesia en nuestra época es inmenso y es lo más grande que hombre humano puede recibir sobre la tierra ahora. Habrán cielos nuevos, habrá tierra nueva, pero hay cosas que podemos hacer ahora que no haremos en esos días y que extrañaremos tal vez extrañaremos. Y yo quiero que nos concentremos o vivamos al nivel de aquellos hombres que se gozaron por haber sido azotados por el nombre de Jesús. O sea, ninguna generación pidió eso. Antes todos pedían, libérame, sálvame, dame, ponme por cabeza y no cola, quiero ser rico y no pobre, quiero disfrutar todos los bienes de esta tierra, pero ahora hay algo mucho más glorioso. Hay una generación que son azotados por el nombre de Jesús y salen gloriosos. Hay una generación que en el calabozo de más adentro pueden cantar alabanzas y adoraciones. Eso fue lo que Dios nos dio. O sea, no es cosa de este mundo, es su esencia, es su persona habitando dentro de nosotros. Pero qué debilidad hallamos en Dios, o qué insensatez, que no puedo comunicarme con Él, que quiero hablarle cara a cara y Dios no me responde. Y muy pocas veces Dios lo hace esa excepción y habla a las personas o se les aparece, pero no es el común, no es lo que sucede con todos en todo momento. Pero realmente no es eso lo que Dios quiere.
porque Dios derramó su espíritu y eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos en espíritu. ¿Y cómo se hace? Mire, se llama comunión, se llama intimidad, se llama búsqueda, se llama renunciar a cosas para estar con Él. No podemos tener lo mejor de los dos reinos, no se puede. Tenemos que escoger. El hecho es que a medida que crecemos en la comunión, en la santidad, en el conocimiento de Dios, vamos despreciando cada vez más lo que este mundo nos ofrece y lo que el Evangelio de la prosperidad nos ofrece. El apóstol Pablo es un ejemplo en muchas maneras de esto. Dice en Filipenses 3:8, pueden leer todo el capítulo para tener el contexto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces ellos encontraron un tesoro más valioso que los tesoros que les entregó Moisés, que les entregó Gedeón, que les entregó Sansón, que les entregó David y Salomón. Ellos supieron y entendieron a plenitud que el Espíritu de Dios los había elegido como templos para ser morada del Dios de los cielos. Ya Dios no habita en un arca, por gloriosa que ésta sea, no vale la pena. Los que tengan un arca para mostrar a Dios no lo conocen. Los que tengan un santísimo fuera de sí mismos no lo conocen. Están jugando, no entienden, no lo han recibido. Pero tenemos lo mejor de Dios morando en nuestro interior. ¿Qué pasa entonces? Conocerlo, conocerlo, conocerlo. Intimar, vivir con Él, amarlo, servirle, adorarle. Él está ahí morando en nosotros y nos lo estamos perdiendo. Nos lo estamos perdiendo. ¿Y qué cosas podemos hacer ahora que no haremos en el reino por venir? Hoy tenemos la posibilidad, por ejemplo, de predicar la palabra. Tenemos la posibilidad de compartir el amor de Dios a personas que no lo conocen. En aquella época no será así. Hoy el Espíritu está con nosotros para revelarnos toda verdad, para que manifestemos manifestemos esa verdad, para que conozcamos, disfrutemos el amor de Dios, pero que también lo impartamos, que Dios pueda ser impartido a través de nosotros. Hoy podemos nosotros pelear con demonios y vencerlos, ¿sí? Eso no sucederá en aquella época, en aquel lugar. ¿A quién le vas a predicar el Evangelio en el nuevo reino? ¿A quién le vas a, cuáles enfermos vas a orar y vas a ver la sanidad? ¿A quién vas a ganar para Cristo si ya todos serán de Cristo? Hoy tenemos cosas grandes, poderosas que hacer y tenemos a Dios morando en nosotros para hacerlas. Somos la generación más privilegiada que ha conocido esta tierra hasta el día de hoy. Tenemos un tesoro, pero es un tesoro del cual todavía no disfrutamos a plenitud. Acuérdate que hay dos vidas en el Evangelio, la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Debemos elevarnos a la vida en el Espíritu para llegar a tener una relación con Dios de tal manera que digamos como el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No sé si quisieras tomarte un tiempo a solas para meditar en este versículo. Y fíjate que Pablo llama todas las cosas como tropiezo, como basura, como escándalo, como algo que le impide conocer más y más aquel del cual ya bebió, aquel del cual ya conoció. Pero ese, digamos, hilito que logró jalar lo está llamando a más y a más y a más y a más y a más. Y él dice, todo lo de este mundo, todos los títulos que tengo, toda la riqueza que conseguí, toda la herencia de mis padres, todo el conocimiento, todo lo que logré, es tropiezo para conocer a Jesús.
Ahora, yo no te estoy diciendo que dejes todas tus posesiones y tus bienes y te vayas a un monte a buscarlo, no. Estoy diciendo que hay un camino que nos permite ir creciendo en el conocimiento de Él y cada paso que damos hacia Él es un paso que el mundo da para atrás. Cada vez nos importa menos la gloria, cada vez nos importa menos el reconocimiento, cada vez nos importa menos la riqueza, cada vez nos importa menos lo que este mundo tanto valora, la fama. Hay algo más profundo, más grande, mayor que ya tenemos, que ya poseemos. Entonces, ¿cuál es nuestro tropiezo? ¿Cuál es la insensatez de Dios hoy? ¿Cuál es la debilidad de Dios para la iglesia hoy? Que Dios no responde mi oración, que Dios no me da todo lo que me han dicho que me puede dar. Pero ¿estás seguro que lo que te han dicho que te iba a dar salió de las palabras de la boca de Jesucristo? No te dejes confundir. Las promesas para la iglesia no son las promesas para Noé, ni son las promesas para Abraham, ni son las mismas promesas para Moisés y su generación. Nosotros recibimos cosas mayores, cosas mejores. Porque ¿quién es señor del dinero sino el que ya lo utiliza? Que no es malo tener riqueza ni utilizarla, pero otra cosa es ser esclavizados por ella. Entonces, examinemos nuestros caminos. Miremos a ver si lo que Dios nos dio lo estamos apreciando como el regalo tan maravilloso, tan glorioso que es. Miremos a ver si estamos sacrificando, si hay una cruz en nuestras vidas, una cruz de sacrificio, de cosas que tienen que ser sacrificadas en el altar para llegar a conocerlo. Para Pablo fue un crecimiento, obviamente, igual que para todos. Tal vez él fue mucho más acelerado, porque así convenía que fuera para el reino. Pero yo tengo cosas que hacer hoy en este mundo. Hay un papel que yo debo desarrollar. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y solamente de mano del Espíritu Santo puede ser hecho. Solamente conociéndolo. Porque qué vergüenza llegar a la presencia y no digamos a la condenación, a la salvación, pero sin fruto. ¿Qué hiciste el don que te di? No, lo enterré. Pero poder decir, Señor, de los 2 que me diste, aquí te entrego 4. De los 5 que me diste, te entrego otros 5. Qué vergüenza decir, Señor, estuve en la iglesia 30 años, 40 años, 10 años, pero no tengo fruto, solo fui a recibir y recibir y recibir. ¿Qué fue lo que di? ¿Qué fue lo que aporté? Gloria sea al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Realmente he sido insensato, Señor, en no reconocer el gran tesoro que tú has depositado en mí. El depósito que me has dado, Señor. Lo que tú has girado sobre mí, Señor, los bienes espirituales tan maravillosos que es tu presencia en mi vida, Padre. Y he estado concentrado, Señor, y engañado, Dios mío, en darme gusto. He sido temeroso, Señor, para las cosas del Espíritu y no he aceptado, Señor, el rol y el papel, Señor, que a mí me corresponde como miembro del cuerpo de Jesucristo. He ido a calentar una silla y a que me bendigan cada día, Señor, y a reclamarte y a pedirte y a suplicarte, Señor, una y otra vez, lo cual no es malo, pero ya no es hora de pedir tanto, sino de dar más, de madurar, de crecer, de confiar, de servirte. Tal vez nuestros dones, Señor, no son visibles, pero tú nos has dado algo con lo cual comerciar, Señor. Tú no tienes pobres en tu reino, Señor, no tienes miserables en tu reino. Habrá uno, Señor, con más abundancia. Eso es verdad, lo reconozco. Pero de lo que tú me has dado, Señor, ayúdame para multiplicarlo. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento útil en tus manos y no solamente un imán que viene a ti a ver qué te quita, Señor. Perdona mi pecado, perdona mi insensatez, perdóname, Señor,
que he visto debilidad en ti al decir, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué Él no cumple conmigo las promesas que ha hecho? Eso es insensatez y es debilidad, Señor, de mi parte. Tú me has dado todo, todo. Es tu naturaleza habitando en mí. ¿Qué más quiero? ¿Qué más, Señor? Si tú diste riqueza a los hombres, Señor, y la riqueza los corrompió. Si tú diste poder y el poder los corrompió. Si tú diste, Señor, a Salomón toda la sabiduría, Señor, y aún en esa sabiduría venida del cielo se corrompió. Ahora, ¿qué más necesito, Señor? Es tu presencia en mi vida. No necesito más. No necesito más. Y por eso es lo que tú me diste. Gracias por ese regalo, Padre. Gracias, Señor. Recibe gloria y honra, Dios mío. Recibe alabanza y adoración, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.